Lo neurotípico sería todo lo que encaja dentro de la sociedad, pues un paso por la escuela correcto, es capaz de llevar una vida laboral de 40 horas, tener una vida social o una vida familiar, que lleva una vida, nosotros veríamos como una vida normal. Todos nos podemos estresar ante un sonido fuerte, pero la persona neurotípica puede decir, ay, qué molesto, o hasta ni darse cuenta, pero bueno, lo tiene ahí detrás, y la neurodivergente a lo mejor tiene que irse, porque no lo puede soportar físicamente, o a lo mejor está una semana que se encuentra mal y no entiende mucho por qué, a lo mejor, y es porque ha estado sometido a un ambiente con mucho ruido, por ejemplo. Eso sería la visión en negativo de la característica neurodivergente, ¿no? Cómo soporto peor el ruido, por ejemplo, o los estímulos del entorno. Pero si lo vemos en positivo y lo enmarcamos en el contexto de espiritualidad, a lo mejor es una habilidad para percibir. Totalmente. Por ejemplo, yo sé que de pequeña meditaba, como lo haces, y digo, es que a mí me sale casi solo. Yo encontré la psiconeuroinmunología desde muy pequeñita, tenía 11, 12, 13 años, porque yo ya no sabía cómo encontrarme bien. Y claro, yo me encuentro mal, ¿qué voy a hacer? Pues investigar. Y la gente dice, no, cuando te encuentras mal vas al médico. Y ya a los 12 años había agotado lo más físico de ir al médico, ir al fisio, ir al nutricionista, y yo me estaba leyendo libros de espiritualidad. En el podcast de hoy conversamos con Nuria Valera, experta en psiconeuroinmunología clínica, que trabaja con pacientes con neurodivergencia. Desde su experiencia como persona con neurodivergencia, decidió utilizar su conocimiento en su cuerpo y en su vivencia personal para ayudar a personas que estaban sufriendo los síntomas de no entender cómo funciona realmente la neurodivergencia. Los dones son del ser, una de las frases que en la conversación de hoy nos enseña cómo nos centramos en nuestros defectos, tanto neurotípicos como neurodivergentes, cuando realmente lo que deberíamos hacer es centrarnos en nuestros dones para entender cuál es el camino que debemos seguir. Hola Nuria, bienvenida al podcast Espiritualidad en Acción. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Me hacía mucha ilusión venir. Qué bien. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es exactamente la neurodivergencia y cómo impacta en tu día a día? La neurodivergencia se ha explorado desde muchas visiones, una visión a lo mejor un poco más clínica o una visión más social. Yo lo hago desde la perspectiva que se llama neuroafirmativa. Y eso, pues ahora lo resumo. Básicamente, la neurodivergencia para mí y para muchas personas neurodivergentes es una forma de interpretar y de relacionarnos con el mundo de manera que se va un poco de lo que sería la norma o lo que llamamos neurotípicos, ¿no? Entonces, entendemos que existe una neurodiversidad y, por lo tanto, pues en la sociedad hay tanto personas neurotípicas como personas neurodivergentes, cada uno con su forma de interpretar y relacionarse con el mundo diferente. Y en este caso, pues yo soy neurodivergente, soy autista y de altas capacidades, entonces, claro, desde esta perspectiva, que ya no es un trastorno, sino una forma de ver el mundo, pues evidentemente o sea, me afecta pues en toda mi vida, ¿no? Uh-huh. Desde el ámbito laboral hacia las relaciones y en general, pues desde cómo pienso hasta, pues eso, cómo hablo, cómo me relaciono y cómo hago las cosas. Qué bueno. Y has utilizado el término neurotípico Uh-huh. para los que, en principio, no tienen neurodivergencia. ¿Cuáles Ajá. serían las características, ¿no? del estándar neurotípico para a partir de ahí poder ver los diferentes perfiles neurodivergentes? ¿Cuáles serían las características del neurotípico? Para ver si realmente hay alguien que sea neurotípico. Ya. Es curioso porque realmente es un enfoque que normalmente describimos lo que es neurodivergente
y luego ya nos queda pues todo lo que no es divergente es lo típico, ¿no? Y en cambio aquí estamos poniendo el foco en lo típico, que es bastante curioso. ¿No es lo habitual? No es lo habitual, no. O Me sea, alegro. al final, como es lo típico, pues bueno, se da por sentado y ya está. Y todo Vale. lo que no encaje ahí es lo neurodivergente. Pues vamos con lo neurotípico para ver si existe alguien neurotípico. Sí. A ver, al final, lo neurotípico sería todo lo que encaja dentro de nuestra sociedad o lo que entendemos como la cultura, que esto es curioso porque, claro, cada cultura es diferente. Dentro de toda la sociedad, pues no todas las culturas son iguales y por lo tanto podríamos decir que no hay una sola norma, sino hay tantas normas como culturas diferentes. Ujú. Pero así, a un modo más general, podríamos decir que la persona neurotípica es esa que cómo se desarrolla la sociedad pues encaja perfectamente. Podríamos decir que desde la primera infancia, pues en la escuela se desarrolla no necesariamente muy bien, pero sí, pues bueno, mediocremente o bien, podríamos decir. O sea, no necesariamente ni muy bien ni muy mal, ¿no? Lo que sería pues un paso por la escuela correcto, Estándar. Aprende o lo aprovecha más o menos, pero no tiene ninguna dificultad o no le supone ningún trauma, por decirlo así. Y luego es fácil entrar a la vida laboral. Cada uno tiene, evidentemente, pues sus altos y sus bajos, ¿no? Pero bueno, dentro de Sus todo, puntos fuertes y sus efectivamente, puntos débiles, ¿no? pero bueno, pues es capaz de llevar una vida laboral de 40 horas y luego le queda tiempo y energía para tener una vida social o una vida familiar, sus hobbies, y en general podemos decir que lleva una vida, lo que nosotros veríamos como una vida normal y que tiene un poco todos los puntos, ¿no? O sea, en el momento en que somos capaces de llevar esta vida más normativa, pues probablemente seamos neurotípicos, sí, si la desarrollamos sin muchos problemas, ¿no? Más allá de lo que es normal en la vida, que obviamente pues Qué siempre bueno, hay cosas. Me gusta mucho cómo lo explicas y has hecho referencia a dos áreas de la vida Ujú, que son el terreno académico, especialmente en la edad infantil y seguramente también en la adolescencia, ¿no? ujú. Y después he hecho referencia a la etapa laboral o profesional y has señalado la característica 40 horas semanales, ¿no? Que Sí, puede llevar a cabo 40 horas semanales. ajá. ¿Qué otros elementos también conforman el estándar cultural occidental? Ujú. Entiendo que relaciones, Sí. entiendo que ruido, entiendo que estrés, ¿no? ¿Qué otros elementos, además Sí. de esa parte académica, que luego me gustaría profundizar en ella? Ujú. Porque tener éxito, como se entiende clásicamente en el terreno académico, no tiene por qué tener que ver con las capacidades. De hecho, en tu caso, Totalmente. tienes altas capacidades y Ajá. luego hablamos con más detalle de Vale. esa parte, ¿no? Pero hemos visto académico, laboral, ¿qué Ujú. otras áreas? Vale, has mencionado esta área social de relaciones. Es algo que no he mencionado tanto porque aquí sí que es muy cultural, ¿no? O sea, sabemos lo típico de que, por ejemplo, los mediterráneos somos más abiertos, más sociables y en cambio los nórdicos a lo mejor no tanto. Entonces aquí cuesta un poco más delimitar qué es la norma. Por eso no me he metido tanto, pero bueno, podríamos decir que lo neurotípico sería pues tener amigos, tener una familia y que eso sea placentero y que no lleve ningún problema más allá de, pues evidentemente, malentendidos entre familias, entre amigos, pero que eso se pueda sobrellevar y te pueda generar un estrés agudo que tú puedas, pues al final, solventar y seguir un poco con tu vida. Esta sería la parte social, pero como decías, pues vivimos en una sociedad totalmente sobreestimulada. Hay muchísimos estímulos, tanto más pues lo que diríamos ruidos, luces, pantallas, pero también estímulos de información. Ujú. Entonces, el neurotípico es el que es capaz de no ahogarse ante tanto ruido. Puede sobrepasarle, porque al final nuestro cuerpo no está hecho para tanto estímulo como el que tenemos ahora mismo. O sea que una persona neurotípica también puede pasarlo mal ante tanto estímulo, pero sí que la persona neurodivergente lo llega a pasar muy mal y le llega a impedir hacer muchísimas cosas de su vida cotidiana por esta sobreestimulación. O sea, al final, las personas neurodivergentes y las neurotípicas tenemos las mismas características, pero las neurodivergentes
lo que cambia no es el qué, sino la intensidad del qué. O sea, todos nos podemos estresar ante un sonido fuerte, pero la persona neurotípica puede decir, ay, qué molesto, o hasta ni darse cuenta, pero bueno, lo tiene ahí detrás, y la neurodivergente a lo mejor tiene que irse, porque no lo puede soportar físicamente, o a lo mejor está una semana que se encuentra mal y no entiende mucho por qué, a lo mejor, y es porque ha estado sometido a un ambiente con mucho ruido, por ejemplo. O sea, al final es la intensidad de cómo me está afectando a mí el mundo, ¿no? Eso sería la visión en negativo Ujú. de la característica neurodivergente, ¿no? Cómo soporto peor Sí, el ruido, por ejemplo, exacto. o los estímulos del entorno. Ujú. Pero si lo vemos en positivo y lo enmarcamos en el contexto de espiritualidad, a lo mejor es una habilidad para percibir. Totalmente. O sea, al final la neurodivergencia, si se ha considerado como algo negativo, sobre todo en el ámbito clínico, es por el contexto. O sea, porque las personas neurodivergentes tenemos muchos problemas de integrarnos en el contexto actual, pero el problema no es por ser neurodivergente, es porque el contexto no nos permite ser neurodivergentes con nuestras características. Y entonces, eso es lo que tú dices, lo que a veces nos va en contra, que es esta alta sensibilidad, también nos puede ir muy a favor cuando el entorno lo permite. O sea, si estamos en un entorno, por ejemplo, natural, mucho menos estimulado, pues a lo mejor por ser neurodivergente puedo conectar con el todo, ya no voy a decir con la naturaleza, pero ya Qué con el bueno, todo, de una forma a lo mejor mucho más intuitiva eh, que a lo mejor a otra persona neurotípica. qué bueno. Y en este escenario cabería a la perfección la frase de no es señal de salud estar bien adaptado a una sociedad enferma. Y en este caso lo que estamos viendo es multiplicado por 5 o por 10. Y decías una capacidad innata para conectar con el todo cuando el contexto es facilitador. ¿Qué sería ese todo? Ese todo es pues lo que va más allá de solo lo que podemos ver y sobre todo lo que va más allá del individual, ¿no? O sea, es Qué bueno. poder conectar a nivel tangible, pues lo que es con la sociedad. O sea, curiosamente las personas neurodivergentes se dice que tenemos un sentido de la justicia mucho más como Desarrollado. desarrollado o más presente. Son, cuando ya hablamos de infancia, son niños que acostumbran a liarla hablando mal. Ah, sí. Sobre todo en la escuela, por ejemplo, se ve mucho en personas con TDA, ¿no? Que son un poco los moviditos de la clase que encima te montan el pollo porque ahora esto no les parece bien y no les parece bien los deberes y te la lían, ¿no? Hablando mal. Pues eso ya no es solo porque el niño es movidito, ¿no? Lo que se dice, pero también por este sentido de la justicia, que esto en la infancia se ve de esta manera, pero a lo mejor en la edad adulta se ve de esta otra de tener esa conciencia social de que somos no soy yo sola, o sea, soy un grupo, soy una sociedad y vivimos en un mundo que también no está solo, es todo un universo, todo estamos unidos entre todos. Entonces, cuando yo veo una injusticia, eso no es ajeno a mí. Qué Y es bueno. esta capacidad que yo creo que como neurodivergentes, seamos conscientes o no, la tenemos un poco más fácil de adquirir o de acceder a ella, ¿no? Más desarrollada de un modo innato, ¿no? Sí, que yo creo que todos la tenemos realmente, pero por ser neurodivergentes y estar sometidos a un entorno que normalmente nos es más hostil y por lo tanto vivimos más violencia desde pequeños, nos es más fácil acceder a como a esta mirada del todo y de justicia. O sea, Claro. hemos vivido a lo mejor desde más pequeños la injusticia y eso nos conecta con todo. Cuando hablas de vivido más violencia, entiendo que te refieres a la percepción de la realidad es mucho más hostil, ¿no? Por esa antena que amplifica los inputs que llegan de fuera, ¿no? Sí, sí. O sea, ya no es solo cómo percibo los estímulos, que muchas veces me sobrepasa, sino también cómo se traduce esto en sociedad. O sea, precisamente
la separación esta entre neurotípica y neurodivergente también se hace porque normalmente cuando hablo de violencia es pues ya puede ser también maltratos o aislamiento por parte Claro. de normalmente personas neurotípicas que al final es una falta de comunicación entre neurotípico y neurodivergente, no Ajá. se entienden los mismos puntos de vista y entonces es cuando se genera este rechazo hacia lo que no conozco y claro, al final pues es fácil que si la norma es lo neurotípico, quien sea rechazado no sea el neurotípico, sino el Claro. neurodivergente. Y eso sí que es desde muy pequeños, ¿no? Que al final lo vives y también lo ves en otros. Decimos que tenemos como un radar neurodivergente. Podemos ver otras personas neurodivergentes por cómo el mundo interactúa con ellas, ¿no? Qué bueno. Depende de cómo interpretemos según qué situaciones, aún sin conocer a esa persona dices, es neurodivergente. Sí, ¡Qué bueno! sí, sí. ¡Qué bueno! Me encanta. Y ese cerebro, ese ser Ujú. neurodivergente, también tiene más facilidad para meditar, por ejemplo, y acceder a estados de conciencia alterados. Yo creo que aquí, ahora ya hablo desde la propia experiencia y no tanto desde la opinión como más científica, porque la verdad es que lo desconozco, ¿eh? Pero Ujú. por lo que he podido hablar con pacientes y con otras personas neurodivergentes de mi círculo, meditar como tal puede costar, por lo que decíamos, por este entorno de tanto estímulo, Ajá. como ya estamos de base, ya estamos demasiado sobreestimulados y en alerta. Conectados, ¿no? Quizá. Sí, pero en esta parte, como la parte ya más negativa de Ah, alterados, o sea, que de base mi cuerpo ya está demasiado estimulado, demasiado en desequilibrio, de pronto hacer una práctica meditativa puede ser demasiado. ah, Entonces, hasta se habla, por ejemplo, de, eso sí que lo he visto, prácticas como yoga o meditación desde el trauma, o sea, entendiendo que no todas las personas pueden de pronto empezar a meditar y que esto no pueda convertirse en algo negativo, porque ya venimos de una base demasiado alterada, como para de pronto intentar conectar con, con el cuerpo, ajá. puede ser demasiado. Entonces, es un poco, depende del caso, pero yo creo que si no existiera todo este trauma y todo esto desequilibrio dado por el contexto, no por la Ya. neurodivergencia, Ujú. creo que sí que sería más fácil. Y de hecho, yo sí que he aprendido a meditar y, por ejemplo, yo sé que de pequeña meditaba y a lo mejor amigos míos pues no lo entendían, ¿no? ¿Cómo puedes meditar? ¿Cómo lo haces? Y digo, es que a mí me sale casi solo. O sea que yo creo que sí que tenemos facilidad por un lado, pero el contexto debe ser adecuado para poderlo llevar a la práctica. Qué bueno. Ujú. Entonces, quizás el escenario naturaleza al que hacías referencia antes sería el que induciría de un modo casi natural ese estado meditativo de conexión para el ser neurodivergente. Sí, yo creo que esta sería bastante la clave. De hecho, en personas neurodivergentes se trata mucho, por ejemplo, con terapias así más con animales, por ejemplo, porque la Mm, conexión con el animal nos sale pues muy innata y al final eso es una forma meditativa también, ¿no? El estar presente absolutamente. aquí, ahora y conectar con otro, en este caso no persona, pero con otro Ser. ser, pues eso es meditar, ¿no? Qué Entonces bonito. son formas de meditar que a lo mejor no pensamos que es una meditación, pero lo es. Y en este caso sí que esto nos sale muy natural. Qué bueno. Luego veremos que tú estás trabajando con pacientes neurodivergentes, es Ujú. decir, has hecho de tu don tu profesión, cómo ayudar Ajá. a personas que a lo mejor no han podido acceder a la información o a decodificar el mensaje como lo has hecho tú y les estás ayudando y con, la verdad, por lo que me has contado, con grandes resultados. Pero luego llegaremos a eso un poquito más Ujú. adelante, porque habíamos prometido que hablaríamos de la etapa académica. Ajá. Entonces, ¿cómo vive? Sabemos que en neurodivergencia son muchos perfiles diferentes, pero ¿cómo vive una persona, un ser neurodivergente, la etapa académica? En general,
La palabra que normalmente lo resume, sea como sea, la forma como lo vives es inadaptación. O sea, sientes que esto no está hecho para ti. Ya sea, y esto se manifiesta, ya sea con el que decíamos, el niño movidito, que no puede estar sentado en la silla tantas horas seguidas, ni estar concentrado tantas horas seguidas en algo que realmente no le interesa. Entonces, pues necesita moverse, necesita hacer algo para levantarse, y a veces son niños que pueden hacer cosas hasta para perseguir el castigo para así poderse levantarse e irse de la clase. O sea, es Ajá, algo que a lo mejor es inconsciente, pero existe. Tenemos este perfil. Luego está el perfil, que sería un poco el mío, que es ajá. esa persona que dice, vale, yo no quiero estar aquí porque no me interesa lo que hacemos, es una pérdida de tiempo, así que lo que voy a hacer es hacer lo que a mí realmente me interesa. Yo me llevaba mis acuarelas a clase y me ponía a pintar con acuarelas directamente. O sea, apartaba el libro y decía, bueno, yo a lo mío. Entonces, puede ser este perfil que, por un lado, suspenda, ¿no? Porque pues, si no estás atento a clase puede ser que suspendas, o como yo, que tengo las altas capacidades a mi favor, que sacaba igualmente muy buenas notas, aunque no hiciera nada de lo que tenía que hacer en clase, pero luego llego a casa y como soy muy perfeccionista, decía, no, no, yo igualmente tengo que entregarlo todo. ¿Me importa? No, pero lo voy a hacer igualmente. Qué bueno. Entonces es un poco este perfil. Y luego tenemos ese perfil que, bueno, pues va haciendo, ¿no? O sea, está en clase, mira por la ventana, habla con el compañero. Bueno, pues estoy aquí como muchos neurotípicos en el fondo, que si no me interesa lo que hago, pues bueno, ¿qué voy a hacer, no? Un poco resignado, que se puede vivir mejor o peor esta experiencia. A lo mejor te puedes resignar y simplemente, pues bueno, como veo a mis compañeros, pues también está bien, ¿no? Ir a clase. O sea que realmente aquí hay toda una gama de grises, de vivirlo desde muy mal a, bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Entonces, este sería uno de los grandes mitos, ¿no? La persona con altas capacidades sacará malas notas, o a la inversa, sería uno de los grandes mitos. El Totalmente, espectro de posibilidades es infinito, tantos como personas. totalmente. Lo que sí que me gustaría es que desde esta mirada un poquito más crítica y amplia del periodo académico, ¿cuál es tu opinión de cuáles son las principales debilidades de ese contexto a la hora de, bueno, pues seguramente tendremos aquí madres, padres, Ujú, que a lo mejor están preocupados porque sus hijos no acaban de encajar claro. en clase, ¿no? Y estamos siempre señalando las debilidades del niño o de la niña, y me gustaría que pudiéramos señalar las debilidades del contexto. Pues totalmente de acuerdo. Además, yo esto lo vivo mucho desde casa porque mis padres son profesores, los dos. ¡Ah, qué bueno! Entonces, lo que más hablamos ya no es la debilidad del alumno, y esto los profesores los tienen muy en cuenta, la mayoría de ellos, que es una debilidad sistémica. O sea, es algo que ya ni los propios profesores muchas veces tienen las herramientas para hacer lo que realmente podrían tener como visión, ¿no? De yo sé que a mis alumnos, pues a este le vendría bien este tipo de actividad, al otro este otro tipo de actividad. A lo mejor hasta hay la visión y existe, pero no se puede llevar a cabo Por realmente. tanto, la primera debilidad del contexto académico es la estandarización del contexto y no Exacto, la personalización exacto. de los diferentes escenarios que Sí. necesitarían, pues, los diferentes seres con los diferentes dones Ujú, y limitaciones, ¿no? exacto. Debilidad Y número uno, entonces. sí, y de hecho, por lo que sé, se está yendo un poco hacia aquí. O sea, el camino es buscar la individualización, el poder adaptar la educación al niño y no que el niño tenga que adaptarse al contexto educativo, porque al final no, o sea, estás un montón de horas en la escuela, pero a lo mejor de todas estas horas solo estás aprovechando una, que es esa que te interesa y que realmente puedes conectar y estar presente en la clase porque de verdad conecta con tu interés. Entonces es al final la forma de aprovechar al máximo el talento y lo que le guste a cada uno, ¿no? O Acabas sea, de nombrar algo que tiene que ver también con la etapa profesional, que es el número de horas ujú, que necesito, ¿no? También se estandariza un volumen de horas, como si todos los niños pudieran estar 5 horas concentrados al día o lo requirieran, porque a nivel personal yo soy de ese grupo de personas que prefieren estar concentrados
1 hora y media, 2 horas a tope, que no 6 o 8 a medias. Entonces, ese sería otro elemento, ¿no? El estandarizar el número de horas que las personas pueden estar concentradas y la intensidad a la que tienen que estar concentradas. ¿Sería así? Exacto. Y también el hecho de que también se estandariza que lo normal, sobre todo en la escuela, es que tú tienes pues castellano durante 1 hora, luego mates durante 1 hora. O sea, ya no solo que tengas que estar 5 o 6 horas seguidas, sino que cada materia es 1 hora. Entonces aquí, por ejemplo, se dice que las personas autistas tenemos problemas con las transiciones. Nos cuesta más pasar de concentrarnos en una cosa a pasar a la otra, porque esto nos demanda una energía un poco superior, ¿no? Entonces, claro, si estamos hablando de que tenemos que cambiar el chip 6 veces al día de las 6 materias, a lo mejor entre la primera y la segunda, bueno, lo puedo hacer. De la segunda a la tercera ya me cuesta más, pero ya al final del día es que ya no sé ni qué estoy haciendo, ya no sé ni qué materia estoy estudiando. O sea, que ya no es solo las 6 horas seguidas, es el hecho de que, ¿por qué tengo que hacer castellano 1 hora? A lo mejor con hacer matemáticas y las hago en castellano, ya estoy haciendo las dos cosas, por decir algo, y que a lo mejor a mí me va bien lo que tú decías, concentrarme 2 horas en las matemáticas, pero en esas 2 horas, como me rinde muchísimo, pues a lo mejor ya tengo adquirido unos conocimientos que ya no necesito más horas, ni tener que hacer 4 días a la semana matemáticas. A lo mejor yo prefiero hacer solo uno, pero hacerlo mucho. A tope. Sí. Y eso es otro mito alrededor de, sobre todo, las personas con TDA, que se habla de déficit de atención, cuando ya las personas que conozco que son más capaces de hacer un hiperfoco en lo que les gusta son personas con TDA. O sea, las personas que más se concentran tienen TDA. O sea, que no es un déficit de atención, es un déficit, o sea, percibido por los neurotípicos, de concentrarse en eso que yo le digo que se tiene que concentrar. Pero en lo que al niño o al adulto le gusta, se va a concentrar 10 horas seguidas, se va a olvidar de comer, de beber, de ir al baño, y luego pasarán estas 10 horas y dirá, ¿pero qué hora es? ¿Qué día es? Interesante, porque con lo que dices se abre también el melón de cuando eres mayor y llega el momento de debes tener foco, ¿no? En esta visión de mentalidad, de trabajo de mindset, de emprendimiento, ¿no? Foco, foco. Ya, pero es que cuando me estaba formando lo que me enseñaban es a ir transicionando constantemente en lugar de focalizarme. Y ahí lo que abre es la oportunidad de decir, los lunes, foco en matemáticas. Y cuando ya consigo los objetivos, lo suelto. Y a lo mejor un niño conseguiría los objetivos en 3 horas y ese día ya estaría, y otro necesitaría 5 y el otro 1 hora y media, ¿no? Los martes, foco en ciencias naturales, por ejemplo. ¿Qué te parece esto que te digo? Tiene mucho más sentido, y además, yendo ya un paso más allá, para buscar esta parte de el que le guste a la persona lo que está estudiando, porque eso al final es lo que te permite el hiperfoco, ¿no? O sea, para entrar en foco te tiene que gustar lo que haces, porque si no te gusta es que te va a costar muchísimo entrar. Claro. Y eso es lo típico es que intento estudiar y estoy ahí toda la tarde estudiando, pero de esta toda la tarde me he concentrado 10 minutos cada hora, ¿no? Solo. Entonces, pues yendo un poco más allá, vamos a hacer los martes de estudiar, pues ahora me lo voy a inventar, ¿no? Pero pues las plantas que tenemos alrededor de la escuela, ¿no? Y a lo mejor dentro de estudiar las plantas, por un lado, pues sí, estás haciendo biología, ¿no? Biología, ciencias en general, pero también puedo estudiar pues química, y puedo estudiar matemáticas, puedo hacer una estadística, y puedo hacer a nivel social que implica tener plantas alrededor de la escuela, y entonces lo que es un tema de interés como las plantas puede agrupar muchísimas asignaturas. O sea, al final el concepto asignatura está un poco obsoleto realmente, y por lo que sé, la tendencia es de ir hacia el proyecto en vez de la asignatura. Qué bien. Y te quería preguntar, cuando habitualmente se recurre a las mismas prescripciones,
En tu caso tienes altas capacidades y Ujú. autismo, has dicho, ¿no? Sí. Y por lo que yo tengo entendido, no soy experto ni mucho menos, por eso te lo pregunto, a veces se recurre como a las mismas intervenciones. Pues es bueno que hagas una actividad colectiva para que de ese modo socialices, un poco yendo en el camino opuesto al don natural, que es la capacidad de ese hiperfoco, de estar conmigo, de conectar, de sentir, de construir mi propio mundo. ¿Qué opinas de que se prescriba en muchas ocasiones sistemáticamente y no de forma personalizada la antítesis del don? No sé si me explico con Sí, la pregunta. totalmente. Sí, sí, sí. Y es algo que he experimentado en primera persona y que he Ujú, visto también a mi alrededor, pues ujú, otras personas neurodivergentes con otras características a las mías, tener que pasar por el mismo embudo, ¿no? Tanto ellos como yo, cuando somos totalmente diferentes, y neurotípicos también, hacerlos pasar por el embudo. Al final esto nos afecta a todos y creo que eso, que la verdadera inclusión es que seamos neurodivergentes o neurotípicos, nadie tenga que pasar por un mismo embudo, o sea, que cada uno pueda usar su don y eso se normalice totalmente y no, al final es eliminar las expectativas, porque eso es lo que hace que si hay una expectativa sobre cómo tengo que ser, voy a intentar pasar por el embudo de esa expectativa, ya sea conscientemente o inconsciente. Y esto sí que lo he vivido con el ejemplo de la socialización que ponías, ¿no? Pues ujú. em, al final, pues mi entorno se ha preocupado de que yo de pequeña no quería socializar, porque era algo que realmente a mí no me llenaba, no le veía el sentido a socializar y entonces no lo hacía y me aislaba. Además, Ujú. hija única, pues aún más fácil aislarme. Y eso se vivía con cierta preocupación, tanto padres, profesores, familiares, y intentaban, pues vamos a apuntarla a extraescolares, a que haga cosas, y ahí tenían razón en el hecho de hacerme socializar a través de mis intereses, ¿no? O sea, y esto es lo que he aprendido, que a mí me, me gusta socializar a través de mis intereses. O sea, ya no es yo como soy autista no socializo porque no me gusta y no tengo interés. A mí no me gusta socializar por socializar. Eso a mí no me gusta porque además me quita energía, ¿no? Entonces yo Qué bueno. creo que, pues, como tengo poca energía, prefiero no gastarla, pero sí utilizarla en otras cosas que me gustan más, como por ejemplo estudiar. Pero eso no quiere decir que no me guste socializar. A mí me encanta, si estoy estudiando un tema, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta estudiar y estudio muchas cosas distintas. Pero luego me encanta compartirlo. Y es este punto en el que para mí la socialización tiene todo el sentido del mundo. Y yo, si no pudiese socializar de esta forma, yo no sería feliz ni tendría salud. O sea, para mí tiene un lugar la socialización, pero es distinta a lo típico de cuando eres pequeño, volviendo a la etapa más educativa, pues sal al patio a jugar. Pues claro, yo salí al patio y volví a entrar a clase peor de lo que había salido, porque estaba súper sobreestimulada, me habían dado con la pelota en la cabeza, los niños chillando y estaba fatal y decía, no me gusta el patio, no me gusta la gente, no quiero tener amigos y me quiero quedar en clase. Pero no es por no querer socializar, es un poco el entorno, ¿no? Lo que a ti te llena es compartir cuando hay un interés endógeno. Exacto. Compartir por compartir o socializar por socializar no te enriquece, Ujú. sino el hecho de compartir un interés endógeno. Exacto. O bueno, hasta que una persona, si me comparte su interés endógeno, como también lo hará con cierta pasión, eso también me gusta, porque al Ah, final vuelve un poco a que a mí me gusta aprender. Pues me gusta hacerlo yo, pero si alguien me cuenta algo que me encanta por cómo lo cuenta, pues también me gustará aprender lo que me tenga que decir. avancemos a la etapa laboral Ujú. y seguro que igual que hemos visto en la etapa académica hay muchos estándares, entre ellos el horario de trabajo, que no encajan, ¿no? ¿Cuáles son esos estándares en la etapa laboral? Para empezar, el primer estándar es el hecho de que si no trabajas, no vives. Al final es el primer estándar, el más básico y el que, bueno, vamos a poner una estadística encima de la mesa, que es que en personas autistas ahí se habla de un 80% de desempleo. ¡Ostras! Entonces, claro, si para vivir necesito trabajar, pues ya vamos mal, ¿no?
Y entonces podríamos hablar por qué hay este 80%. En gran parte es porque precisamente, pues, cómo es el ambiente laboral y si realmente es respetuoso para mí como autista. La mayoría de las veces no. Ya sea por el horario que decíamos, estas 40 horas que además están estructuradas de un modo, tienes que entrar siempre a la misma hora y salir a la misma, Ujú. hay una pausa para el café y una pausa para comer a ciertas horas, también estás obligado a socializar, en la mayoría de trabajos mucho y constantemente. Bueno, y se te asignan unas tareas independientemente de lo que a ti se te pueda dar bien o quieras hacer. Es como si estás en este puesto de trabajo, te toca hacer esto, esto, esto y esto. Y eso es así. Y ya empezando desde el proceso de selección, ¿no? En cualquier, ya hablando de un empleo, pues esto que te van a contratar, ¿no? Desde una empresa o lo que sea. Ujú. El mismo proceso de selección ya no te preguntan realmente cuál es tu don o qué cosas realmente podrías hacer para aportar a la empresa, Qué bueno. sino que lo hacen desde un punto de eres organizado, como muy, muy superficial, ¿no? Vamos a decir. Entonces, yo he hecho entrevistas de trabajo donde he dicho que soy organizada, porque es lo que me han pedido, pero es que yo no es que sea organizada, es que tengo una atención tan al detalle que me permite organizarme. Pero es que a lo mejor esta atención al detalle es lo que a la empresa realmente le puede servir para algo, Lo que no, puede ser no el lo que valor sea. diferencial, ¿no? Exacto, no es lo que sea organizada, es el hecho de que soy detallista. Y ese ir un poco más allá, yo creo que si ya no lo haces desde el proceso de selección, ¿cómo lo vas a hacer luego una vez ya estás en la empresa? Pues te dicen, te toca hacer esto, esto y esto. Y ya está. Y eso, evidentemente, sin generalizar, pero hablamos de un poco el estándar. Por tanto, el escenario profesional actual es débil en el sentido de no centrarse en los dones, pero ya no de los neurodivergentes, No, no, sino de de los todo el mismos mundo. neurotípicos, ¿no? Exacto. El hecho de querer encajar a robots, que de hecho hacia donde vamos con los robots humanoides con inteligencia artificial, justamente lo que va a tener valor es no ser estándar y Exacto. tener un valor diferencial, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, mira, a veces no hay mal que por bien no venga, que este nuevo escenario hacia donde estamos yendo va a estimular a que cada uno de nosotros y nosotras nos focalicemos en nuestros dones que son genuinos y no Exacto. replicables, ¿no? Sí, sí, yo creo que esta es la clave ya para uno mismo, o sea, para vivir en concordancia con quién soy y qué puedo aportar a la sociedad, pero también para las mismas empresas. O sea, creo que Absolutamente. es bien, pues es bueno para todos, ¿no? Ir hacia vamos a ver cada uno qué podemos aportar y en qué entorno, qué entorno necesitamos para poder hacerlo. Porque a lo mejor, volviendo al ejemplo del detalle, yo puedo ser muy detallista, pero si me das muchísimas cosas diferentes por hacer en la que tengo que estar cambiando el foco todo el Claro, rato, me voy a perder en los claro. detalles y eso va a ser negativo. A mí esto por ejemplo, en la escuela me lo decían mucho, que es algo malo mío, que me pierdo en los detalles. Y claro, es como, Ostras. es negativo en un contexto donde tengo que hacer 6 asignaturas al día, tengo deberes de las 6 asignaturas y me pierdo en el detalle y me tengo que quedar hasta las 5 de la mañana haciéndolo porque soy demasiado detallista. Pero evidentemente ser detallista me ha permitido llegar donde estoy. O sea que claro, todo tiene un poco las dos caras. Pues veamos dónde estás, ¿no? Ujú. Porque esa forma de ver detallista, empática, que te interesa cuando ves interés en el otro, te ha llevado a ayudar desde el terreno de la salud y desde un enfoque de psiconeuroinmunología Ujú. a pacientes neurodivergentes. Sí, Cuéntanos. todo esto empezó con mi propia experiencia de una de las formas que se me ha manifestado ser neurodivergente en un contexto neurotípico es precisamente problemas de salud, que eso a lo mejor pues no se contempla dentro de la neurodivergencia, pero existe y existe muchísimo. Y es tener problemas de salud, los típicos bueno, que vas al médico y te dice que está todo bien, porque la analítica está todo correcto, te hacen pues
las pruebas que sea de imagen y también está todo bien, ¿no? Pero no, tú no te encuentras bien y empiezas por problemas digestivos, luego de dolor, luego de fatiga, luego alergias y se van acumulando todas, pero nunca te dan la respuesta. Entonces, yo encontré la psiconeuroinmunología desde muy pequeñita. Estamos hablando desde a lo mejor que tenía 11, 12, 13 años, porque yo ya no sabía cómo encontrarme bien. Qué bueno. Y esto me ayudó, curiosamente, no por profesionales, porque a los profesionales que he ido no he encontrado respuestas, pero sí como pues la idea. Qué Y eso es bueno. lo que cogí y empecé a investigar. Yo en ese momento no tenía el diagnóstico, entonces, No tengo ninguna duda de que tienes altas capacidades. Es decir, más allá del diagnóstico, el modo en el que piensas, el modo en el que reflexionas, me parece precioso. bueno, es algo que en altas capacidades pasa mucho, que es que nos hacemos preguntas desde muy pequeños que a lo mejor dices, pero ¿cómo has llegado allí? Y es como, pues no lo sé, es lo normal, ¿no? Y luego los coges y te dicen, no es lo normal. Y es, ah, ¿no? O sea, y claro, yo me encuentro mal, ¿qué voy a hacer? Pues investigar. Y la gente dice, no, cuando te encuentras mal Con vas al 12 años. médico. Claro, y yo estaba leyendo, y ya a los 12 años había agotado lo más físico de ir al médico, ir al fisio, ir al nutricionista, y yo me estaba leyendo libros de espiritualidad con 12 años, porque Qué yo bueno. ya veía que eso era lo que en parte necesitaba. Ujú. Y de psicología, tenía pues eso, enciclopedias de psicología y me las leía porque decía, bueno, pues a lo mejor está aquí la respuesta, pues voy a buscarlo. Y realmente la respuesta la empecé a encontrar en la psiconeuroinmunología. Fui tirando un poco del hilo y ya encontré el máster y dije, yo esto lo voy a estudiar. No sé cómo ni cuándo, cómo voy a llegar, pero lo haré, porque lo haré ya para mí. O sea, no me planteaba para nadie más, pero era para mí. Pues estudié el bachillerato artístico, que es lo que realmente me apasiona, pero luego vi que realmente eso no tenía que ser mi profesión, porque Ujú. de pronto me veía que ese perfeccionismo se estaba apoderando del arte Ah, y ya veía, vale, el arte es para expresarme, no para dedicarme a ello, porque entonces lo estoy manchando un poco de la expectativa. Y dije, vale, ¿cuál es mi otra pasión? Y entonces até cabos y digo, pero si llevo toda la vida estudiando salud, mi salud, pero es lo que llevo haciendo. qué bueno. Y empecé a estudiar dietética y mientras estaba estudiando dietética, a través de entrar precisamente en un trabajo que me sobreestimuló de todas las formas posibles, entré en lo que en autismo se llama burnout, pero Ajá, que no es el burnout laboral que entendemos, sino un tipo concreto de agotamiento total neurodivergente, ajá, en el que no es este agotamiento y falta de motivación, sino que pues lo que decíamos que me molestan los ruidos, pues me molestaban el triple. Todo me molestaba ajá. el triple, no me podía casi levantar de la cama. Como un escenario de fatiga profunda en todos los sentidos. Y eso es lo que finalmente me llevó al diagnóstico. Porque eso ya es como la gota que colmó el vaso, que digo, esto ya no es normal. Que yo por estar en un trabajo ahora esté tan mal, un trabajo que esté menos de medio año. Y esto ya no es normal. Y esa fue un poco mi primera experiencia con el mundo laboral, o sea que, bueno, y allí ya dije, primero, yo no soy normal, que eso ya lo sabía, pero es como, pero yo creo que soy autista. Y efectivamente era autista. Y luego dije, no voy a tener un trabajo normal, en el sentido Estándar. de que estándar, exacto, las 40 horas, no puedo. Y tengo que ser empresaria porque tengo que hacer mi propio trabajo, porque yo no me puedo adaptar a otros trabajos porque los trabajos no se adaptan a mí, entonces voy a crear el mío. Qué buena Es como eres. ideas que yo iba teniendo allí pero que no se conectaban. Es como, bueno, ahora estoy haciendo dietética, pero no sé qué haré realmente. Pero yo tenía todas estas ideas que iban saliendo un poco a la superficie cuando finalmente hice el clic en el que a mí ya me gustaba mucho divulgar por redes y pensé, pues voy a hacer vídeos de esto, ¿no? O sea, de cómo yo tengo problemas de salud por ser autista. Y empecé a hacer vídeos y yo pensaba, pues me puedo dedicar a ello. Si yo me he ayudado a mí misma a sanar, ¿por qué no puedo ayudar a otra gente? Si es lo que realmente ahí, haciendo vídeos, pasándomelo tan bien haciendo los vídeos, dije, esta es mi pasión. Y ya, de dietética empecé el máster
y ya empecé a coger, pues esto, clientes / pacientes neurodivergentes y ya pues en todo este contexto se me hizo un vídeo viral y es como ya dije, este es mi camino. Qué Pero bueno. realmente es algo que yo desde muy pequeña le decía a mis padres, es que no sé qué es ser de mayor. Y me decían, bueno, pero tienes 8 años, no pasa nada. Y yo, no, pero sí que pasa, porque no lo sé. O sea, ya de pequeña sabía que tenía que hacer algo. ¿Y de qué modo trabajas con los pacientes? Pues lo que hacemos es esta parte que hablamos tanto de individualizar y que no queremos adaptarnos al contexto, sino que el contexto se adapte a nosotros, Qué bueno. pues esto es lo que hago en consulta y al final es la base de la PNI Esa es la también. O base sea, de la es PNI. ir Totalmente. a... Tú no eres, pues si tiene endometriosis, por ejemplo, tú no eres endometriosis, tú tienes endometriosis, pero la tuya no tiene nada que ver con la endometriosis de otra mujer. Pues eso aplicado a la neurodivergencia también. O sea, me viene gente neurodivergente que tiene problemas de salud que no tiene nada que ver el contexto en el que se ha desarrollado esa endometriosis, porque tiene totalmente que ver con la neurodivergencia. Y es gente que ha pasado, como yo, por todos los médicos, no les han dado respuesta o a lo mejor les han dado, me lo invento, pues una dieta cetogénica que como neurodivergente con sensibilidad sensorial que me afecta a la alimentación, no puedo seguir una dieta cetogénica de ningún modo. Y Totalmente. claro, cetogénica por decir algo, ¿eh? Y vas al médico y te dice, no, tienes que hacer esto. Y la persona dice, pues no lo hago porque no puedo. Y es un poco este cúmulo de circunstancias de decir, lo que me pasa tiene que ver con la neurodivergencia, pero nadie me lo había dicho. ¿Y cuáles son los principales síntomas que sufren las personas con neurodivergencia que viven en un contexto no congruente con sus dones? Que al final somos pues casi todos, ¿no? Sí, O sí. sea, de hecho, se habla de que, o sea, no se habla de autismo o TDA con o sin trauma, porque ya se entiende que todas las personas autistas y todas las personas con TDA ya viene este trauma un poco de base, ¿no? Es decir, hemos crecido en un entorno que no es Lo que explicabas antes, ¿no? exacto. Entonces, bueno, pues es por eso que en autismo se ve que hasta el 70% de personas autistas tienen problemas digestivos, hasta el 70%. ¿Es porque tenemos en la genética que tengamos que tener trastornos digestivos? No, es el contexto. Es que nuestra neurodivergencia con esta sensibilidad, estamos en un contexto donde todo nos puede afectar, pues al final, si hablamos de eje intestino-cerebro, es normal que nos acabe afectando a la digestión. Pero ya no es solo esto, o sea, tenemos problemas de tejido conjuntivo, por ejemplo, mucha hiperlaxitud. Personas tanto autistas, TDA, pero en general con alta sensibilidad, con hiperlaxitud. Y esto, pues los problemas que genera son muchísimos, desde lesiones recurrentes, pero también puede haber problemas del sistema nervioso autónomo, presión baja, taquicardias, y eso que te miran el corazón y te dicen, no, está todo bien. Analíticas, no, está todo bien, pero no llegan a la conclusión de que esto puede ser el tejido conjuntivo, por ejemplo. Y a lo mejor el tejido conjuntivo está mal por mala sulfatación y entonces esto viene de la digestión. O sea, son ciertos caminos que sabemos que por ser neurodivergentes tenemos que explorar, porque tenemos esta tendencia un Me poco. parece espectacular. Cefaleas, migrañas. Ujú. Sí, sí, esto, claro, es un poco lo típico de si ya una persona neurotípica puede tener una migraña después de estar expuesto en un entorno con mucho estímulo, pues evidentemente si ya tenemos esta alta sensibilidad de base, pues tener cefaleas y migrañas es casi lo que le pasa a todos los neurodivergentes. También tenemos problemas en general de alergias, o esto, tipo alérgico, histamínico, también, pues al final es una alerta, un estado de alerta y de sensibilización central que nos acaba afectando, pues directamente en trastornos de sensibilización central, pero también a todo lo demás, realmente. De hecho, tú y yo nos conocimos hablando de Sí. sensibilización central Ujú. y tú me formulaste la pregunta de si tenía sentido que la sensibilización central estuviera más presente en personas con neurodivergencia y cuando lo estuvimos hablando me pareció brillante entender cómo la sensibilización central no deja de ser una respuesta amplificada a los
inputs, ya sean internos o externos, que llegan a nuestro cerebro, y en este sentido la neurodivergencia lo que hace es en sí mismo ser una antena que tiene más capacidad para percibir, por tanto, más facilidad también para generar sensibilización central. SIBOs persistentes, migrañas o cefaleas crónicas, dolores musculoesqueléticos crónicos, etiquetas como fibromialgia, fatiga crónica, insomnios también de difícil solución. Y eso, cuando se enfoca desde el defecto, lo que hace es debilitar aún más al paciente. Mientras que si se enfoca desde la virtud y poner el foco, como dices tú, en el contexto, de nuevo, no es señal de salud estar bien adaptado a una sociedad enferma, pues si en este caso la capacidad para conectar y para sentir es mayor, un nivel de toxicidad o de hostilidad en el contexto más bajo, es suficiente para afectar. Exacto. Sí, es lo que decíamos, no es el qué, es la cantidad, es la intensidad. O sea, las personas neurodivergentes tenemos los mismos problemas, pero amplificados. Entonces, la toxicidad, la misma, la percibimos de un modo totalmente sobresaturador y no lo podemos gestionar. Y esto, pues evidentemente, se traduce biológicamente también. Y has utilizado la palabra espiritualidad, que es el denominador común de este podcast y que, como no, teníamos que llegar a él. Has utilizado esa palabra cuando tenías 12 años, ya estabas leyendo libros de espiritualidad, has utilizado el término conectada con el todo, has utilizado la palabra conexión. ¿Qué papel juega esa mirada más allá de lo visible y medible? Es decir, esa mirada cuántica o esa mirada espiritual en el mantenimiento de la salud de la persona con neurodivergencia. Inicialmente es, yo diría que casi obligatorio, por el hecho de que si hablamos de, volviendo al contexto, un contexto hostil en el que yo además desde muy pequeña ya me pregunto, ¿qué hago aquí? Porque esto no se adapta a mí. Qué bueno. Si no me hago preguntas un poco más allá y me voy hacia la espiritualidad, tenemos dos opciones. O me resigno y vivo en contra a mis dones, a lo que realmente necesito ser porque lo soy, o bien, pues bueno, ahora mismo no lo sé de memoria, pero los datos de suicidio en autismo son aterradores. Aterradores. O sea, hablamos como mínimo no sé si sería un 35, pero lo digo de memoria, que se han planteado muy seriamente y han empezado ideaciones suicidas. Porque es que estás en un contexto en el que sabes que esto no está hecho para ti y vas a estar toda la vida luchando para buscarte un sitio donde poder vivir un poco en paz. Si esto ya es el contexto que se te plantea desde niño, o buscas soluciones más allá y buscas conexión, o te desconectas tú directamente. O sea que para mí eso fue el primer recurso que tuve para darle sentido un poco a por qué estoy aquí, si realmente esto no está hecho para mí, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Y lo encontré realmente. Es un poco donde di este giro de decir, yo estoy aquí porque tengo que estar, entonces aquí buscar mis dones, la importancia de buscar el don, aunque socialmente me digan, pues esto, que ser detallista está mal, pero yo sé que estoy aquí siendo detallista por algo. Y Qué yo sé bonito. que estoy conectada con la sociedad y yo sé que tengo este sentido de la justicia y lo tengo porque he vivido injusticias y yo sé que esto tenía que pasar para poderlo convertir en algo que pueda ayudar a más personas. Y creo que esto es algo que tenemos todos en común, todos los neurodivergentes, que hemos vivido la injusticia para luego ver qué es lo que sería justo y aplicarlo, ¿no? Darle la vuelta. Qué bueno. El aprendizaje a través de los opuestos. No sé si Ujú. conoces el libro El plan de tu alma. Lo conozco, pero no lo he leído. Nos habla del concepto del Ajá. aprendizaje a través de los opuestos, que es lo que acabas de decir. Vivir la injusticia para después transmutarla en tu vida en forma de justicia. ¿Y cómo se lo explicas? ¿Cómo lo vuelcas
a los pacientes que no han llegado al punto de incluir la espiritualidad? Es algo que realmente estoy empezando y por lo tanto no tengo respuestas ahora mismo, como mínimo respuestas muy aplicables, pero sí que es algo que busco mucho que sobre todo en la primera sesión, sea muy de llegar a la eureka, que es algo también muy PNI, muy de regenera, y por eso estoy aquí y no lo he hecho en otro sitio, porque creo Gracias, profundamente en el eureka. Y creo que es gracias. algo que es lo que te hace alquimizar. Qué Es bonito, por eureka. favor. Y entonces, esto pues en la consulta es lo que hago, ¿no? Primero, muchas preguntas, ¿no? Pero preguntas que ya son esas preguntas que ya te están encaminando hacia que sea el paciente quien diga, espera un momento, espera un momento. Y generar juntos este eureka para que de pronto todo este contexto que hasta ahora me ha oprimido, yo pueda decir, pues paso más allá del contexto. Y este ir más allá del contexto es espiritualidad. Qué Es bueno. decir, esto es lo social, entender esto un poco con el ojo de águila que se hace en la meditación, ¿no? De verlo desde fuera y yo puedo tener pensamientos, pero yo no soy mis pensamientos, pues yo veo la sociedad y veo cómo se me ha oprimido, pero yo no soy esto y yo puedo trascender esto. Y mi salud, mi cuerpo ha enfermado por este contexto, pero yo lo puedo trascender si me centro en lo que yo necesito, en lo que mi cuerpo necesita, En mis dones. en mis dones, y aunque yo haga, o sea, tenga estos inputs de tienes que comer esto, yo sé lo que tengo que comer y yo puedo saber lo que tengo que hacer. Es un poco buscar este entendimiento profundo que en personas neurodivergentes cuesta inicialmente, sobre todo hablamos de un concepto que es la lexitimia, que es la dificultad para entender nuestros propios sentimientos, pero también sensaciones corporales y comunicarlas. O sea, somos personas que ya tenemos tanto estímulo que naturalmente apagamos la información interna de pues, sensaciones corporales. Por ejemplo, el hambre. Hay muchas personas neurodivergentes que no sienten hambre o que la sienten solo cuando ya devorarían. Lo hemos apagado porque hay tanto estímulo que lo que sí que está en nuestro control, aunque sea inconsciente, lo apagamos. Entonces, volver a conectar con todo lo que tengo, ir más allá de esta alexitimia, que es lo que desde muy pequeño, pues a lo mejor me impedía, yo qué sé, vemos estreñimientos porque no notamos la sensación de ir al baño y esto nunca se ha puesto el foco aquí. Pues es un poco ir reconectando con mis propias necesidades. La lexitimia sería la herramienta de protección Ujú. para no sentir, y lo que Sí. tú propones es generar el escenario para reconectar Ujú. con mi ser y volver a sentir. Claro, y es algo que clínicamente se ve como algo negativo la lexitimia, ¿no? Porque, bueno, te protege, pero lo vemos desde una visión de, claro, si no notas cuando tienes que ir al baño, vas a tener estreñimiento, y si tienes estreñimiento no vas a eliminar tóxicos, entonces es negativo. Pero claro, dices, vale, pero ¿por qué me pasa esto? Y Ujú. luego vemos, en personas neurodivergentes aparece la lexitimia. ¿Y qué es el común denominador en la neurodivergencia? La alta sensibilidad. ¿Cómo puede ser que tengas sensibilidad para unas cosas y para las otras no? Pues no será un mecanismo de defensa porque siento tanto que no puedo con todo. Qué Y bueno. visto desde esta visión tiene todo el sentido en muchas cosas. Y esto a la clínica lo traigo siempre, el poner sobre la mesa que si las personas, sobre todo aquí en autismo, ¿no? Que se nos dice que somos muy controladores, que necesitamos tenerlo todo debajo de control, somos muy de la repetición, buscar la rutina. Y después, claro que busco la rutina. Si todo me sobrepasa, necesito algo, necesito algo para controlar. A Y lo que como agarrarme, a ¿no? lo que agarrarme. Y como no me han enseñado a desarrollar mis dones y lo que realmente soy, en vez de buscar la seguridad en mí, busco el control en Fuera. afuera. Y es lo que esto en la clínica, o sea, lo pongo muy el foco de decir, vamos a pasar de controlar lo de fuera a ganar seguridad dentro. Y esto pasa por mejorar el estado de salud, porque si yo estoy mal de digestiones, claro que no voy a tener confianza en mi cuerpo para digerir, ¿no? Pues vamos a empezar a mejorar todo esto, ganar seguridad y luego desde allí el cuerpo puede empezar a sanar del todo, ¿no? Has utilizado el término entendimiento profundo Ujú. durante tu discurso, Sí. y tengo que confesarte que estoy escribiendo el libro que tiene que ver con este podcast.
que es sobre espiritualidad en acción, ¿no? No se va a titular así, Ujú. pero tiene que ver con esto. Y utilizo el término entendimiento profundo versus la mirada materialista. Es curioso que hayas utilizado este término cuando hace referencia a necesito entenderme profundamente cuáles son mis dones y alejar la mirada de yo soy defectuoso o defectuosa para decir este escenario, este contexto no encaja, no machea bien Ujú. con mis dones. Y me ha llamado la atención y de hecho me ha puesto la piel de gallina que hayas Guau, utilizado ese término y me está encantando todo lo que estás explicando, de verdad me parece precioso me y alegro mucho. brillante. Y te quería decir también si la neurodivergencia se puede desarrollar. Me explico. Hemos estado hablando de dones innatos o de habilidades o de características innatas, pero se sabe que a medida que la persona va escogiendo diferentes caminos en su vida, puede ir desarrollando habilidades, por ejemplo, a través de el emprendimiento. Te Ujú. obliga a desarrollar habilidades casi transversales. Tú que has empezado a emprender, Sí. lo sabes bien. Te obliga a ser mucho más detallista, a estar detectando cada uno de las ineficiencias para poder perfeccionar. Te obliga también a estar mucho más conectado. Si además añades, por ejemplo, habilidades costumbres o estrategias como la meditación, puedes desarrollar esa mayor sensibilidad, mayor conexión que incluso tiempo atrás no tuvieras y que ahora sí. La respuesta es sí, porque, como mínimo desde mi propia experiencia, yo creo que sí, pero es que y aquí es un poco mi creencia más, pues esto, más trascendente de que yo creo que estas capacidades que desarrollamos ya estaban ahí. Qué Lo bueno. que hacemos es recuperarlas. O sea, primero, ¿por qué O quieres? limpiar filtros. Exacto, es más, quitar capas que no poner. Qué bueno. Al final es, ¿por qué estás emprendiendo? Cuando emprendes, es lo que dices, ¿no? Empiezas a aprender a trabajar de unas formas para que todo funcione, pero ¿qué te ha traído a emprender? El hecho de que hayas querido emprender ya te está dando unas pistas de lo que realmente te gusta hacer. Entonces yo como mínimo como lo vivo es eso, cosas que ya estaban dentro de ti y que gracias a, en este caso, el emprendimiento pueden salir, pero claro, si no las habías utilizado antes, pues están un poco verdes y se trabajan y es cuando llegan a su máximo esplendor. Pero yo creo que va más por aquí la cosa. No es ganar algo, sino simplemente recuperar algo. Se dice que hay muchos empresarios de éxito, vamos a Ujú. poner entre comillas la palabra éxito, ¿no? Sí. Pero empresarios de éxito, grandes emprendedores, que cuando se les hace el test de capacidades intelectuales, ya sabemos que es un test que tiene Sí. sus Sí. limitaciones, ¿no? Pero que muchos de ellos sale que tienen altas capacidades. Ujú. Entonces podríamos pensar que son personas que ya tenían altas capacidades y por eso han llegado a tener éxito, Ujú. pero también hay la visión de que es el propio contexto de emprendimiento el que hace que limpies esos filtros que impiden que tu potencial endógeno pueda florecer y entonces aquellos que de algún modo persisten y acaban teniendo éxito es porque han ido puliendo Ujú. todos esos filtros. Y entonces, claro, cuando les pasan los test correspondientes, dices, ostras, es que son neurodivergentes, es que tienen altas capacidades. Claro, porque han ido limpiando y eso encaja con lo que tú dices. No es que sea una habilidad que se adquiera, sino un filtro que se limpia para poder conectar con algo que va más allá. Ujú. Sí, yo creo que me cuadra esta descripción. Sí, sí. Bueno, eso es un poco una reflexión más que una pregunta. Y ahora sí que te quería preguntar, ¿espiritualidad en acción sería identificar tus propios dones?
sería algo totalmente, bueno, súper importante y decisivo para al final pues vivir en paz, que un poco es esto lo que intenta la meditación y lo que intenta cada práctica con un nombre y un apellido. Al final el objetivo es conectar para llegar a vivir en paz en el aquí y ahora. Entonces es imposible conectar si no sabes ni quién eres, desde dónde conecto, ¿no? Y eso es algo que el diagnóstico me permitió hacer en el sentido de cuando llegué al diagnóstico en la edad adulta, además como mujer, pues se te hace la explicación o tú ves que has ido enmascarando. Ujú. Y es algo que sobre todo pasa en autismo en mujeres por un tema de pues, presiones sociales, el contexto, ¿no? Y todo esto que has enmascarado y precisamente si está materializando en no encuentro trabajo, no encuentro a qué me quiero dedicar, no sé qué hacer, no le encuentro sentido a mis relaciones, cuando empiezas a quitar estas capas de máscara, de pronto todo va ganando claridad y como más te conectas con quién eres, es más fácil conectar con qué busca la sociedad y cómo puedo ayudarla. Y más allá de la sociedad es qué hago aquí, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Si yo no sé Es quién una soy, pregunta muy trascendental. mm, y si yo no sé quién soy, no voy a poder saber qué hago aquí. ¿Quién soy y qué hago aquí? Ujú. Serían dos preguntas que llevarían la espiritualidad al aquí y a la ahora y Ajá. al hacer, ¿no? Sí, más allá de cualquier práctica, o sea, es como, primero el objetivo, que sería el camino de descubrir quién soy y qué hago aquí, porque no es un llegar a saberlo, es pues en acción, ¿no? Es el trabajo, el camino, estar transitando el camino de quién soy, ya es ser espiritual. No es que hasta que yo no sepa quién soy, no voy a... No. O sea, el hecho de que ya estés aquí, ya está. Ya estás en el camino, ya eres espiritual y todo el mundo es espiritual. El hecho es hasta dónde lo llevas a la práctica o no. Qué En el bueno. momento en que tú ya te pones a caminar, este camino de hacerte preguntas, de intentar averiguar cuáles son tus dones y de qué modo pueden tener una aplicación, ya estás poniendo en acción la espiritualidad. ¿Quién soy y para qué estoy aquí? Ujú, Muchas personas nos dirán, ¿y cómo me contesto a quién soy? Porque unos dirán, soy profesor, soy Manuel, soy hijo de, ujú. ¿no? Y creo que cuando tú hablas de quién soy, tiene que ver con otra cosa. ¿Con qué otra cosa tiene que ver ese quién soy o qué soy? Y yo creo que, y, y esto es algo que a lo mejor pues con metáforas podemos jugar a entenderlo, ¿no? Que sería el qué me mueve. Qué bueno. Eso es esta pregunta de quién soy, como te he dicho, la tengo desde muy pequeñita y ahí la tengo. O sea, no es un quiero descubrir quién soy, es estoy en el camino de saber quién soy y toda la vida me irá diciendo quién soy, ¿no? Pero el empezar este camino, pues es lo que te hace saber quién eres y es lo que te mueve. ¿Qué te mueve a avanzar en este camino? Si a mí, yo sé que pues es un poco estar alerta en tu día a día y si yo sé que las relaciones sociales, eso de quedar por quedar, vamos a hacer un té y me cuentas tu vida, a mí no me mueve, no me hace querer salir de casa, pues a lo mejor eso no soy yo del todo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no soy social? No, porque vamos a ver qué otra cosa sí me mueve. A mí me mueve hablar de lo que me gusta y me mueve que otro me hable de lo que le gusta. Eso es social, ¿no? Sí. Pues eso me mueve. ¿Puede ser que esto sea yo? Bueno, también es verdad que ahora mismo me mueve esto, a lo mejor en un tiempo me va a mover otra cosa. Al final, el quién soy también es muy moldeable, muy flexible y no tenemos que llegar a la conclusión. Yo creo que lo que tenemos que llegar es al camino de vivirlo y de crear estos espacios en el día de reflexión y de, bueno, de observación. Simplemente, ya ni reflexión, observación con curiosidad de estoy haciendo esto y poder decir qué bien me lo estoy pasando, ¿no? Pues esto soy yo. Ahora que estamos llegando ya al final del podcast, como para tener una receta Ujú, para aquellas y aquellos que nos estén viendo y oyendo, me gusta cómo has transformado el
quién soy, que es una pregunta que a veces es difícil de resolver, sobre todo porque nuestro cerebro con la mirada materialista tenderá a decir un nombre, una Ajá, profesión o un sí. vínculo con algo. Me encanta lo que has dicho de, ok, voy a transformarte el quién soy por el qué me mueve. Y eso empezará a darme respuestas del Ujú. camino de quién soy o qué soy. Incluso del para qué estoy aquí. Que aquí es donde entrarían en juego los dones, que Ujú. es la última pregunta que te quiero hacer, que es, ¿nos centramos mucho más en los defectos que en los dones? Y eso las personas con neurodivergencia lo sufren mucho desde pequeños. Sí, podríamos resumirlo en un sí, por el contexto de materialista y producción en el que vivimos, en el momento en el que lo que se busca es la productividad al máximo y el hacer y no el ser, pues obviamente que todo lo que tú no sepas hacer será negativo, porque si tu objetivo es hacer, pues es lo que buscamos, no tus dones. Los dones son más del ser, Qué pero si se bueno. prioriza el hacer, pues todo lo que tú no puedas hacer es Y negativo. además un hacer en un contexto estandarizado. Exacto, exacto. Porque aquí también hemos hablado mucho desde los dones en cómo puedo ayudar a la sociedad, pero también quiero aclarar que no lo hago en un contexto laboral, sino en un contexto cómo puedo ayudar a mi familia, a mis amigos. No es llevarlo al trabajo, que a mí esto me ha servido, pues eso, para encontrar un poco mi propósito, pero porque al final yo mi trabajo no lo veo tanto como un trabajo, sino como pues mi don puesto en acción. Esto es mi trabajo, pero esto es lo que yo he querido crear para mí. Hay mucha gente que su trabajo no lo ve como su don puesto en acción porque no tiene el espacio para hacerlo, ¿no? Entonces creo que ir hacia crear tu espacio donde poder ser tus dones, al final es un poco la receta para finalmente ponerlo en práctica y de allí poder saber, pues eso, que cómo puedo ayudar. Y a lo mejor ayudar es simplemente estar bien, estar en paz, y cuando yo estoy en paz, los de mi alrededor pueden reflejarse en mí. Y a lo mejor esto ya está ayudando a la sociedad. O sea, también quiero alejar un poco el punto de vista de materializar y de hacer. O sea, es que puedo ser para la sociedad, más que hacer. Me gusta más el que puedo ser en este El mundo. hacer tiene que ver con la productividad y los Ujú, dones son del ser. ujú. Nuria, muchísimas gracias por este podcast. Me ha encantado. Me parece extremadamente genuino y valioso y te doy las gracias de corazón. Muchas gracias por darme este espacio de expresarme y me ha encantado también. Muchas Gracias. gracias.